El estudio se centra en los últimos años del Imperio Otomano, específicamente desde el otoño de 1918, un periodo que no marcó el fin del sultanato, sino el inicio de una etapa compleja de conflictos y negociaciones para definir el futuro del imperio. Durante los siguientes 4 años, oficiales y estadistas imperiales se esforzaron por restablecer la soberanía y reputación del imperio, una lucha que trascendió las fronteras del mismo y resonó en otros pueblos colonizados que buscaban resistir el dominio de potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia. Irónicamente, este esfuerzo independentista tuvo consecuencias fatales para el sultán y su dinastía, pues fueron los propios servidores del imperio quienes decidieron que era el momento de que el Estado otomano pasara a la historia. La investigación busca revitalizar un tema que a menudo se considera secundario y contextualizar los eventos que precedieron la evolución de Medio Oriente en los siglos XX y XXI. Las tensiones abordadas en este estudio pretenden ofrecer una base para comprender problemas cruciales que persisten en el antiguo mundo otomano, especialmente aquellos relacionados con la identidad y las relaciones con Occidente. Además, busca dar voz a experiencias que a menudo se ignoran al hablar del fin del imperio, enfatizando que la caída del Imperio Otomano no es solo un tema turco, sino un momento crucial en la creación de los asuntos internacionales modernos. Una parte importante del estudio se basa en testimonios orales recopilados por Michael Hagopian, quien dedicó su vida a registrar los recuerdos de personas que vivieron la caída del Imperio Otomano. A través de entrevistas filmadas con personas de diversas procedencias lingüísticas, Hagopian documentó los horrores de la Primera Guerra Mundial y los años posteriores, revelando asesinatos, violaciones, torturas y hambruna. A pesar del tiempo transcurrido, las personas entrevistadas aún sufrían por los eventos que presenciaron, aunque muchos iniciaron sus relatos con recuerdos sentimentales de sus hogares, barrios y seres queridos. Esta colección ofrece una perspectiva que las historias tradicionales no logran transmitir, haciendo que el imperio y su desaparición parezcan menos abstractos. Además de la colección de Hagopian, existen otros archivos de historia oral, siendo el más antiguo el del Centro de Estudios sobre Asia Menor en Atenas, Grecia. Este archivo contiene miles de grabaciones, algunas de la década de 1930, provenientes principalmente de griegos que abandonaron Anatolia después de 1922. Aunque estas grabaciones también están marcadas por la experiencia colectiva del Éxodo, su propósito fue, al igual que el de Hagopian, documentar los horrores de la caída del imperio, específicamente la campaña de genocidio contra los armenios otomanos. El estudio también examina las limitaciones de estas fuentes de historia oral, señalando la falta de equivalentes turcos a estos archivos, así como la escasez de estudios en los antiguos territorios árabes del imperio. Aunque existen estudios basados en entrevistas en estas regiones, no cuentan con recursos similares a los de Hagopian o el Centro de Estudios de Asia Menor, lo que limita la comprensión de cómo vivieron el fin del imperio los residentes de ciudades como Jerusalén, Damasco y Bagdad. Sin embargo, la falta de fuentes de historia oral no ha limitado la cantidad de estudios sobre el fin del Imperio Otomano, con una vasta cantidad de libros y artículos publicados, muchos de ellos en turco. La mayoría de las obras en turco sobre la caída del imperio fueron publicadas después de la Primera Guerra Mundial, bajo un régimen que imponía cómo debía contarse la historia. Mustafa Kemal Atatürk estableció requisitos que determinaban el tono de la interpretación del fin del imperio, presentando una versión de los hechos en su discurso de 1927, el Nutuk. Según Atatürk, el imperio había cometido 2 transgresiones principales: no representar los intereses de los turcos y traicionar a la nación al ceder territorios a los aliados. En consecuencia, el imperio y la dinastía gobernante fueron desmantelados y repudiados. En los años posteriores al Nutuk, la historia oficial fue pulida según la versión de Atatürk, con organismos académicos subvencionados para respaldar sus conclusiones. El Instituto de Historia Revolucionaria, fundado en 1934, creó un curso oficial de Historia de la Revolución para explicar la importancia de la caída del imperio y sus consecuencias. Esta versión presentaba el periodo posterior a 1918 como una lucha entre la leal nación turca y enemigos internos y externos, incluyendo potencias europeas, griegos, armenios, kurdos y árabes. La Revolución Turca
Según esta perspectiva, permitió el ascenso de Atatürk y el nacimiento de la República Reformista. La influencia del gobierno turco en la historia escrita perduró después de la muerte de Atatürk en 1938, con memorias y obras que repetían el arco narrativo de la historia de la revolución. Las obras que cuestionaban el liderazgo de Atatürk fueron eliminadas o prohibidas. Los primeros estudios de especialistas occidentales también reforzaron el enfoque doctrinal de Ankara sobre el pasado, con autores como Ernst Jayek y Bernard Lewis difundiendo la interpretación oficial de la historia turca. Los tabúes impuestos por el gobierno tuvieron consecuencias tangibles en los textos de historia sobre el último período otomano, incluyendo debates sobre la fiabilidad de las fuentes históricas. En Turquía, se considera que los archivos otomanos son la fuente más fiable de documentación sobre el fin del imperio, aunque también se les acusa de ser selectivos en la documentación. La controversia sobre el genocidio armenio ha generado debates sobre la existencia de pruebas incriminatorias en los registros otomanos, con muchos historiadores turcos negando la existencia de tal campaña. Los archivos diplomáticos occidentales y los testimonios de supervivientes armenios y griegos también han sido cuestionados, lo que demuestra la complejidad y las tensiones en torno a la narrativa histórica. El estudio se diferencia de las historias anteriores al no enfocarse en la victoria de Atatürk, sino en los factores políticos y sociales que llevaron a la desaparición del imperio después de 1918. Desde el fin de la guerra, el colapso del poder otomano no era inevitable, con muchos ciudadanos confiando en la supervivencia del imperio. Sin embargo, la política sectaria erosionó la unanimidad entre los líderes imperiales, llevando a una ruptura entre los partidarios de los jóvenes turcos y aquellos que se habían opuesto a ellos. La lucha por el poder entre Mustafa Kemal Atatürk y el sultán Mehmed VI fue un factor clave en la disolución del imperio, aunque ambos deseaban preservar el Estado otomano, aunque de formas diferentes. El estudio se centra en las experiencias de personas comunes, no solo generales y estadistas, y en la diversidad de las comunidades del imperio. Se busca comprender la dinámica social de esos últimos años, más allá de las batallas y matanzas. A través de documentos históricos y relatos personales, se busca ofrecer una perspectiva más amplia sobre el significado del fin del imperio. El espíritu reformista también se manifestó en las provincias, con el Estado adquiriendo mayor visibilidad y eficacia en casi todos los rincones del imperio. Nuevas instituciones de gobierno, escuelas estatales y servicios públicos se expandieron, aunque la calidad y naturaleza de estos servicios variaban según las circunstancias locales. A medida que la reforma gubernamental se hacía palpable, las actitudes sociales también fueron cambiando, con la ciudadanía y la responsabilidad cívica convirtiéndose en temas cada vez más relevantes. En 1599, la monarquía hispánica se contemplaba como un mundo fuerte, cimentado sobre consejo, prudencia y religión. La monarquía era sobre todo pluralidad. Un libelista siciliano la describía como un mosaico de microcosmos integrados en un macrocosmos cuyas relaciones no eran de sumisión, sino de congregación, bajo un príncipe común. Las cortes virreinales tenían como espejo Madrid y los virreyes al rey. Eran imágenes reflejadas, no partes de un compuesto. Los naturales de los reinos de la Corona de Aragón fueron conscientes de su aportación al modelo orgánico de la monarquía, recordando a los castellanos su contribución. Francesc de Gilabert expuso la diversidad de reinos, leyes y lenguas como característica de la monarquía hispánica. Más unidad y centralismo no garantizaba la supervivencia del conjunto. La lectura, redacción y conversación en italiano eran de buen tono en la alta sociedad, que percibía Italia como un complemento indisoluble de España. El grupo Hogar Turco, Turk OK, defendía la promoción y perfección de la lengua turca como elemento fundamental para el futuro del imperio, revisando así los términos del nacionalismo otomano. En 1913, el SUPE prometió abordar la expansión de responsabilidades y el reparto de las obligaciones entre las provincias. Se prometió una mayor autonomía provincial y reformas en el este de Anatolia, incluyendo la creación de una administración autónoma para la región armenia. Sin embargo, los dirigentes del KUP se resistieron a estas reformas, temiendo que llevaran a la pérdida de toda la región. A pesar de las tensiones internas, el imperio se preparó para la guerra en agosto de 1914, con un llamamiento general a las armas que movilizó a musulmanes, cristianos y judíos por igual. Las escuelas y periódicos instaban a los ciudadanos a recordar los horrores presenciados en la región balcánica y a vengar la sangre derramada. Shukru también enfatiza que el KSUP jugó un papel importante en el lanzamiento de la lucha nacional, lo que contradecía la narrativa oficial
de que los jóvenes turcos habían intentado debilitar a Atatürk. La historia de Kazım Karabekir, otro oficial que participó en la lucha nacional, también fue suprimida hasta la década de 1960. Su versión de los hechos desafió la narrativa oficial, planteando la pregunta de cómo Mustafa Kemal se convirtió en el líder del movimiento, a pesar de que otros también jugaron un papel importante. El propio Mustafa Kemal abordó estas cuestiones en 1922, en una entrevista donde contó su vida y su papel en el movimiento. Su paso por la academia militar le inspiró un feroz patriotismo y un odio hacia el sultán Abdülhamid II. Después de un breve periodo en la cárcel, se unió al CUP y participó en la revolución de 1908. Sin embargo, siempre afirmó que no encajaba con sus compañeros revolucionarios. Aunque sirvió como comandante de regimiento en la Primera Guerra Mundial, criticó la gestión del conflicto. Al final de la guerra, presionó a las autoridades de Estambul para que lo nombraran ministro y tras no obtener resultados, decidió abandonar la capital e ir al pueblo para trabajar allí. La coincidencia de su partida con la entrada de los griegos en Esmirna marcó el inicio de la lucha nacional. Con los años, Atatürk maquilló la idea de que la lucha nacional había comenzado por su iniciativa exclusiva. La versión de Atatürk se convirtió en el mandato para establecer la República Turca, y cuestionar esta narrativa era cuestionar las reformas revolucionarias que impuso al país. Después de abandonar Estambul, Mustafa Kemal inició la organización de la resistencia en Anatolia, invitando a representantes de todos los grupos a un congreso general en Sivas. Ante la amenaza de destitución, renunció a su cargo de general de brigada. En Erzurum fue elegido presidente del Congreso, donde se acordó no hacer concesiones a los aliados y unir a la nación para liberar el imperio de la ocupación extranjera. Un segundo congreso en Sivas creó la Asociación de Defensa de los Derechos de Anatolia y Rumeli, que asumió la autoridad para hablar en nombre de todos los grupos alineados con las fuerzas nacionales. Esta asociación rechazaba las reclamaciones griegas y armenias sobre Anatolia y Tracia y proclamaba que el sultán seguiría presidiendo como monarca y califa, pero sujeto a la voluntad nacional. La Cámara de los Diputados presentó su propia propuesta de acuerdo de paz, el Pacto Nacional, que reiteraba la exigencia de que todos los territorios, dentro de las líneas del armisticio de 1918, fueran considerados un país indivisible, con una mayoría islámica otomana. La Cámara también propuso que los pueblos locales decidieran su futuro en las zonas del Estado otomano con una mayoría árabe. La Cámara defendió la soberanía de la capital, el Estrecho y el Mar de Mármara, pero acordó respetar los derechos de las minorías siempre y cuando los musulmanes de los estados vecinos pudieran recurrir a la misma ley. Tras aprobar el Pacto Nacional, la Cámara redactó una respuesta al sultán, criticando la falta de mención a las atrocidades sufridas por los musulmanes. Aunque algunos miembros insistieron en redactar la declaración en turco corriente, el Parlamento no aprobó la mayoría de los cambios propuestos. A pesar de las divisiones, las principales figuras de la capital coincidían en que el futuro del imperio estaba en peligro. A pesar de las tensiones, tanto los partidarios de la capital como los del movimiento nacional compartían el deseo de preservar el Estado otomano, aunque sus métodos y objetivos diferían. En este contexto de tensión, la oposición antinacionalista se manifestó a través de funcionarios como Hashim Muhittin, que movilizaron a ciudadanos en defensa del país. El Ministerio de Educación emitió una orden prohibiendo a los estudiantes participar en disputas religiosas y actividades políticas, declarando que el Estado se fundó para ser el Estado otomano y la nación, la otomana, lo que marcó una clara división con los nacionalistas. La situación de los armenios también era precaria, con muchos reasentándose en Cilicia tras ser desplazados de sus hogares. La llegada de un nuevo personal armenio a orfanatos como el de Antura marcó una nueva etapa de esperanza. Las conversaciones de Londres de 1920, donde se propuso la división del imperio, no lograron resolver la cuestión de la paz turca. Los aliados creían que la división del imperio seguía la lógica de las negociaciones de Versalles, pero se vieron confrontados con la resistencia del movimiento nacionalista. La primera sesión de la Gran Asamblea Nacional se celebró en abril de 1920, con Mustafa Kemal asumiendo el papel de presidente. Kemal criticó a los aliados y a los políticos asociados con la ocupación extranjera y expuso la legitimidad de Ankara como nueva sede del poder. La asamblea juró que su propósito era evitar que el país sufriera la misma suerte que la India y Egipto. En una sesión privada, Kemal abordó la situación en Cilicia,
revelando que los franceses se habían ofrecido a renunciar a sus pretensiones territoriales a cambio de mantener sus intereses económicos. Sin embargo, acusó a los franceses y sus aliados armenios de las matanzas en Marash, justificando las represalias de los musulmanes contra las fuerzas de ocupación. La experiencia de Hüseyin Fehmi Yenişol, un preso otomano en la India, revela la conexión entre el nacionalismo otomano y otros movimientos anticoloniales. Su conocimiento de la lucha en Egipto, Irlanda, Rusia, Afganistán e India lo inspiró y reafirmó su fe musulmana, mientras que los partidarios de Mustafa Kemal eran más comunes en los Balcanes y Medio Oriente. La aversión a la Primera Guerra Mundial y el trato de Estambul hacia los cristianos dificultaron la simpatía de Europa Occidental con el movimiento nacional. Sin embargo, escritores como el novelista francés Pierre Loti defendieron la causa otomana y condenaron la ocupación aliada de las tierras otomanas. La falta de acuerdo se extendió a debates sobre la identidad del nuevo Estado. Algunos intelectuales de Ankara impulsaron una campaña populista de reformas, argumentando que un gobierno del pueblo era necesario para proteger a la nación de los peligros del imperialismo occidental y los terratenientes despóticos. Las demandas de un gobierno popular plantearon cuestiones sobre el futuro del sultán califa otomano, lo que llevó a Kemal a prohibir un debate sobre el tema. La ofensiva griega en 1921 expuso las tensiones internas del movimiento nacional. A pesar de la difícil situación, Kemal se enfocó en la educación y la propaganda nacionalista. La victoria en Sakarya en 1921 marcó un punto de inflexión para el movimiento nacional, llevando a una reevaluación de la historia y el futuro de Turquía. Los nacionalistas ya no veían al Estado otomano como una institución venerable, sino como un obstáculo para la construcción de una nueva Turquía. La presencia de Mustafa Kemal, tanto dentro como fuera del país, intensificó la sensación de cambio y transformación. Kemal se presentaba como el principal protagonista del movimiento nacional, resaltando sus diferencias con los dirigentes del Estado otomano. La prensa extranjera también contribuyó a la creación del mito de Kemal, viéndolo como un nuevo tipo de turco, joven, pulido y enérgico, diferente a los estadistas otomanos del pasado. El mito de la nueva Turquía se consolidó después de 1922, con reformas políticas y culturales radicales. Se abolieron y sustituyeron los sistemas jurídicos y educativos otomanos, y se prohibió el uso de prendas religiosas tradicionales. La justificación para estas reformas era la necesidad de crear una sociedad más moderna. En 1928, el gobierno prohibió el uso de las letras árabes y persas asociadas al alfabeto otomano, adoptando un nuevo sistema de escritura basado en el alfabeto latino. El nuevo turco se presentó como una lengua más natural, reflejo genuino de la historia, cultura y espíritu de la nación turca. La muerte de la lengua otomana tuvo un efecto profundo en las personas que vivieron bajo el imperio, tanto en Turquía como fuera de ella. La pérdida de la capacidad de leer y comprender el otomano ha dificultado la conexión de las generaciones actuales con su pasado. En muchos países de Oriente Medio y los Balcanes, la historia del Imperio Otomano se presenta como un período de opresión, lo que refuerza los sentimientos de alienación. El nacionalismo árabe también contribuyó a este relato, con la disolución del Imperio Otomano marcando el camino hacia la independencia árabe. El autor de este estudio agradece el apoyo de diversas personas, incluyendo a Mark Massower, Simon Winder, Virginia Aksan y Hassan Kayalu. También agradece a Umit Kurt, Ron Sunni, Ari Shekerian y Yashar Kora por su contribución a la investigación. La autora también expresa su gratitud a Kit Shepard por su trabajo de corrección y a su familia por su apoyo constante. El libro está dedicado a Janet Davis, su profesora y mentora, que le enseñó sobre la historia de Europa y Asia. Ryan Gingeras, nacido en 1978, es un experto en historia moderna de Europa del Este y Medio Oriente, profesor del Departamento de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Posgrado en California, y habla alemán, español y turco con fluidez. Las referencias incluidas en el texto apuntan a estudios y documentos que sustentan el análisis, así como a fuentes de archivo que han sido usadas para la investigación. También se citan encuestas de opinión pública y artículos de prensa, dando un contexto amplio a la investigación.